Hola, el día de hoy vamos a ver las diferencias y similitudes entre desplazamiento, velocidad y aceleración, correspondiente a un tema de cinemática de la materia de física básica en la materia de pedagogía de las ciencias experimentales, mención matemática y física. El objetivo de esta clase o de este video es diferenciar el desplazamiento, velocidad y aceleración para aplicarlos en problemas de la cotidianidad. Esto a su vez explicado desde la perspectiva de la materia, más no desde una perspectiva simple. Entonces, al final de esta clase nosotros lo que vamos a saber es responder estas preguntas. ¿Qué es la aceleración? ¿Qué sabemos sobre velocidad? ¿Y qué sabemos sobre el desplazamiento? Desde una forma bastante rigurosa. El video y la clase del tema de hoy va a ser visto desde la perspectiva de una metodología activa, aplicando ERCA y a su vez vamos a tratar de aplicar también lo que es la gamificación, aplicando al final un tema evaluativo a través de la aplicación Kahoot. Entonces vamos a continuar. Como conocimientos previos nosotros necesitamos conocer qué es la posición, velocidad y desplazamiento. La posición de una partícula indica su localización en el espacio o en el espacio-tiempo. Entonces recordemos, nosotros vamos a analizar dónde está ubicada una partícula en el espacio o en el espacio-tiempo. Y lo vamos a representar siempre mediante un sistema de coordenadas. La posición la vamos a representar con la letra R. A su vez necesitamos la velocidad y tenemos que la velocidad es el cambio de posición de un objeto respecto al tiempo. Entonces, en este caso nosotros le vamos a llamar v y le vamos a llamar dr sobre dt. Recordemos que son magnitudes vectoriales a menos que empecemos a hablar de sistemas rectilíneos, que ya no necesitaríamos la manera vectorial. El desplazamiento, en cambio, el desplazamiento es el vector que define la posición de un punto o una partícula en relación a su origen. ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a medir. La variación de un punto que sale desde A hasta B. Entonces, como tenemos dos posiciones, nosotros vamos a poder encontrar su desplazamiento. La aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Entonces, la aceleración va a ser igual a la variación, lo representamos con el diferencial, de la velocidad por unidad de tiempo, lo representamos como dt. Dicho esto, nosotros ya podemos empezar a trabajar con algunos ejercicios, pero antes de eso vamos a ver cuáles son las implicaciones de estas definiciones que hemos visto aquí. Entonces, las primeras definiciones matemáticas son las siguientes, que si nosotros queremos tener el desplazamiento, nosotros vamos a poder encontrarlo integrando a la velocidad. Si nosotros encontramos la velocidad y la tenemos en forma de función, al integrarla vamos a obtener el desplazamiento. A su vez, si nosotros integramos dos veces la aceleración, vamos a poder encontrar el desplazamiento. Ojo, recordemos que estas derivadas o integrales son temporales, a menos que se especifique lo contrario. En cambio, la velocidad que tiene esta forma de aquí, v es igual a ds sobre dt, nosotros la vamos a poder encontrando derivando el desplazamiento respecto al tiempo. Es decir, si nosotros derivamos una función que tenga o que esté en términos del desplazamiento y que esté en términos, bueno, función del tiempo, nosotros vamos a poder encontrar la velocidad derivando. Y a su vez, si nosotros tenemos la aceleración, pues nosotros podemos integrarla y vamos a obtener la velocidad. Continuando con eso, tenemos la aceleración. La aceleración habíamos visto que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, pero también la podemos expresar como la segunda derivada de la posición. Esa la vamos a definir como la posición con respecto al tiempo. Y también es bastante útil cuando estamos hablando de ecuaciones que no dependan del tiempo. La aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad respecto al desplazamiento. Entonces, en estos casos nosotros vamos a poder obtener la aceleración siempre que derivemos una función que tenga que ver con la velocidad respecto al tiempo. Si nosotros derivamos, vamos a poder obtener la aceleración. Y también si nosotros derivamos dos veces, debido a que es la segunda derivada temporal,
del desplazamiento con respecto al tiempo, si nosotros derivamos 2 veces del desplazamiento, vamos a poder obtener la aceleración. Esto siempre y cuando hablemos de desplazamiento, velocidad y aceleración, las hablemos como funciones dependientes del tiempo. Dicho esto, vamos a ver un pequeño grafiquito de cómo nos explicarían o cómo estarían relacionadas estas. En el primer gráfico tengo una función que estaría expresada como a de t, que significa que estamos graficando la aceleración en función del tiempo. Acá transcurre el tiempo, mientras que acá vamos a tener el desplazamiento. Entonces, en ese punto de aquí nosotros tenemos la posición en función del tiempo. Yo aquí tengo la posición. Entonces, esta posición está relacionada con otra función que se llama velocidad. Aquí tengo en cambio la velocidad en función del tiempo. Aquí tengo el tiempo, mientras que aquí tengo la velocidad. Y a su vez esta función está relacionada con otra que sería en este caso la aceleración en función del tiempo, que pueden ser lineales, pueden ser funciones exponenciales o funciones de cualquier tipo. Lo importante, lo que debemos reconocer siempre va a ser lo siguiente, que la pendiente de la recta tangente de la función que tiene que ver con el desplazamiento en cualquier punto, por ejemplo, en este punto o por ejemplo en este punto que está aquí o la pendiente en este punto, nosotros la podemos medir derivando y resulta que esa derivada o que la pendiente de esta recta tangente viene a ser la velocidad. Es decir, para obtener esto nosotros vamos a derivar. Derivamos y obtenemos la función que refiere a la velocidad. Ahora, lo mismo va a pasar aquí, que nosotros vamos a poder encontrar las rectas tangentes en cualquier punto, por ejemplo en este punto o puede ser en este punto de acá arriba. Y si nosotros lo notamos, es básicamente la misma pendiente, siempre va a tener la misma pendiente. Es decir, volvemos a derivar, pero en este caso tenemos una función constante. Entonces volvemos a derivar. Y ese sería el proceso. Si nosotros tenemos la posición, derivamos y obtenemos la velocidad. Y si derivamos, volvemos a obtener la aceleración. Ahora, para el proceso inverso, en cambio, ya no tiene que ver con las pendientes, sino más bien tiene que ver con el área que está aquí debajo. El área que está aquí debajo me dice básicamente, si estoy hablando de la aceleración, el área viene a ser en este caso la velocidad. Y para el proceso inverso yo tengo que integrar. Entonces la función que describe el área bajo esa línea horizontal viene a ser esta línea oblicua, que en este caso es la velocidad. Y si yo integro, o sea, encuentro el área que está bajo esta curva que está aquí, ya no estaría encontrando a la velocidad o un área simple, sino que yo estaría encontrando esta función curva que está aquí, esta función cuadrática, que vendría a ser, en este caso, la posición. Y a partir de la velocidad, para encontrar la posición, yo tendría que integrar. Entonces, siempre y cuando hablemos de funciones temporales, yo puedo ir en este sentido de la posición, encontrar la velocidad y la velocidad, encontrar la aceleración, derivando, y puedo volver al revés. De la aceleración puedo encontrar la velocidad y de la velocidad puedo encontrar la posición a través del proceso inverso que sería la integración. Entonces tratemos de jugar con eso. Si yo quiero ir de posición, velocidad y aceleración, derivo. Y si quiero hacer el proceso contrario, integro. Entonces, dicho esto, ya podemos ver unos ejercicios bastante sencillos por cuestiones de tiempo y vamos a tratar de hacerlos de la manera más rápida. Y vamos a ver, nos dice, una partícula se mueve con la siguiente trayectoria, y igual a seno de x, y además de eso tiene una velocidad horizontal que es constante con un valor de 2 metros por segundo.
Cuando t es igual a 0, x es igual a 0. Entonces me pide que determine la posición a los 3 segundos. Entonces regreso acá y con ayuda de un simulador vamos a ver qué se refiere que su posición sea y igual a seno de x. Significa que el objeto o el cuerpo se va a mover con la característica de esa función en cualquier sistema de referencia, siempre que sea plano, lo veamos desde una vista plana, se va a mover en ese sentido. ¿Cómo? Como la función seno. Entonces mostramos el video y como podemos observar, tenemos básicamente una función seno. Eso nos dice que nuestro dibujito se va a mover con esa característica, con la característica de la función seno, tambaleando, va a subir y bajar. Ojo, esto no solo lo podemos ver de forma frontal, sino se puede ubicar incluso en un sistema de referencias 3D, como está aquí, que esto lo puede ilustrar de mejor manera. Recordemos, siempre tiene que seguir en este caso una trayectoria semejante a la de la función seno. Entonces vamos a ver aquí, y como podemos observar, este punto se mueve de esa forma, sube y baja, como la función seno. Y aquí lo podemos observar desde cualquier punto de referencia, va a tener esas características, sube y baja, ¿sí? Sube y baja. Entonces, esta sería la trayectoria de este objeto que estamos analizando. Lo interesante, como podemos ver, es que se mueve de forma constante, ¿sí? Su velocidad horizontal siempre va a ser la misma, mientras que va a subir y bajar de diversa forma. Pero su trayectoria, independientemente se mueva muy rápido, muy bajo o muy alto, se va a parecer a esto, a una forma ondulada que corresponde en este caso a la función seno. Entonces nosotros ya podemos continuar y podemos encontrar lo que nos pide en nuestro ejercicio. Entonces me pide que determine la posición del cuerpo a los 3 segundos. Entonces esta función tiene que ser temporal, o tengo que tratar de determinar la trayectoria a través de ¿quién? Del tiempo. Entonces aquí tenemos un pequeño problema, ya que nos está dando una función de trayectoria que no depende del tiempo, solo depende de y y x. Entonces para eso lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a determinar esto, que tenemos una velocidad. Entonces yo ya tengo que una velocidad es igual a 2, ¿sí? Pero recordemos que la velocidad es la derivada de la posición que le vamos a llamar S, o del desplazamiento, que en este caso vamos a llamarle S, dividido ¿para qué? Para el tiempo. En este caso, como estoy hablando de una velocidad horizontal, vamos a tratar de llamarle en este caso X, ¿sí? Porque estamos hablando solo de un eje, en este caso horizontal, y ese es igual a 2. Entonces tenemos que dx es igual a 2 por dt. Entonces recordemos, yo quiero ir de velocidad a posición. Entonces, para ir de velocidad a posición, nosotros tenemos que integrar. Entonces, integramos e integramos. Entonces, aquí me está diciendo claramente las condiciones iniciales, que la x vale 0, entonces voy a integrar de 0 a x y la t vale 0. Entonces, puedo integrar de 0 a t, obteniendo lo siguiente, que la x va a ser igual a lo siguiente, a 2t. Entonces, una vez que yo ya he integrado, puedo hacer lo siguiente. Puedo reemplazar en la función y voy a tener que y es igual a seno de 2t. ¿Por qué? Porque recordemos que la función es y igual a seno de x. Entonces yo reemplazo en vez de la x, 2t. Y ya obtuve una ecuación temporal, donde x es igual a 2t y y es igual a seno de 2t. Dicho esto, yo ya puedo entonces encontrar la posición a los 3 segundos. La posición en x va a ser igual, x igual a 2 por 3 porque es 3 segundos, mientras que y va a ser igual a seno de 2 por 3, sería seno de 6, recordemos que debe estar esto en radianes. Y ya obtuve mi respuesta. La posición r, que está en este caso en función del tiempo, y en este caso está en función de 3 segundos, es igual a lo siguiente. A 2 por 3, 6 es la primera coordenada, y 2 por seno de x
2 por seno de 6, que en este caso es 2t. Vamos a ver cuánto nos sale. Me sale que es menos 0,56. Esta es la posición y recordemos que está en metros. Dicho esto, vamos a ver qué nos dice el literal B. El literal B me dice que encuentre las componentes de la aceleración y la velocidad. Entonces yo aquí ya tengo una posición. En este caso es una posición definida en funciones paramétricas. ¿Cuáles son estas funciones paramétricas? La primera que me dice que x es igual a 2t y la segunda que me dice que y es igual a seno de 2t. Entonces, volvemos. Yo quiero encontrar la aceleración y la velocidad. Entonces, de la posición para irme a la velocidad, ¿yo qué tengo que hacer? Recordemos, derivo. Ojos, cuando hablo de derivo, todas estas tienen que ser derivadas temporales. Entonces, la derivada temporal de x va a ser igual. Derivo x, me queda dx sobre dt. Y eso va a ser igual a la derivada de 2t, que nosotros sabemos que eso es 2. Y vamos a dy sobre dt. En este caso, derivo el seno, eso me da coseno. Y en este caso, coseno de 2t. Y la derivada de la función interna, que es 2t, sería solamente 2. Ya, reglas sencillas de derivación. Y ya puedo yo expresarle bonito acá. La velocidad va a ser igual ¿a qué? Si aquí yo tengo la derivada de la posición respecto al tiempo, le puedo llamar velocidad en x, y eso es igual a 2 metros por segundo, y tengo la dy sobre dt, que en este caso puedo llamarle velocidad en y eso va a ser igual a 2 coseno de 2t metros por segundo. Si nos fijamos, la velocidad en x va a ser constante, mientras la velocidad en y va a variar en función del coseno. Luego vamos a encontrar la aceleración. Entonces, vamos a partir de la velocidad. De la velocidad que está aquí, yo voy a encontrar la aceleración. Entonces, de la velocidad, voy a escribirla aquí, aunque no le voy a copiar, pero sería lo mismo que está acá arriba. Vuelvo a derivar y obtengo en este caso la aceleración. Igual, es una función paramétrica que depende del tiempo. En este caso volvemos a derivar y derivo la velocidad en x respecto al tiempo y la derivada de 2 nosotros sabemos que es 0 metros por segundo al cuadrado. La derivada de una constante es 0. Continúo. Ahora voy a derivar la velocidad en y respecto al tiempo y en este caso tengo la derivada de coseno es menos seno. Entonces coloquemos aquí seno de 2t y lo colocamos aquí el menos. Aquí ya tenía un 2 y la derivada de 2t es 2. 2 por 2, 4. Entonces tengo 4 seno de 2t. Y obtuve la aceleración en función del tiempo. Volvemos a escribir y tengo que la aceleración en función del tiempo, o solamente podemos poner la aceleración ya que sabemos que es una función paramétrica que depende del tiempo, sería aceleración como derivé en x, aceleración en x es igual a 0, significa que el cuerpo nunca va a ir más rápido en el eje x, y la aceleración en y es igual a menos 4 seno de 2t. Entonces la aceleración es una función del seno. Como podemos ver, es bastante sencillo trabajar ya con funciones paramétricas o con funciones temporales. Tenemos que tratar siempre de que sea posible de tratar de reducir nuestros problemas, nuestras velocidades o nuestras aceleraciones a problemas temporales para poder derivar o integrar. Y en caso que no se pueda, pues aplicaríamos lo mismo, que la derivada de una función en cualquier curva también sería su velocidad y podemos empezar a trabajar desde ese aspecto. Dicho esto, nosotros ya podemos hacer un trabajo guiado en el cual tenemos el mismo ejercicio, solo que se han cambiado algunos parámetros, algunos tipos de función, para que ustedes puedan practicar. Y en el trabajo autónomo, que es la parte de la didáctica de este tema, nosotros tenemos lo que es un Kahoot. ¿Qué es un Kahoot? Una evaluación virtual que vamos a proceder a revisarla en este momento. Y muchas gracias por su atención. Entonces, en este caso, nosotros tenemos
el Kahoot y vamos a darle play. Esta es la parte metodológica, la parte de la gamificación y en este caso la aplicación del ERCA donde vamos a poder jugar. Por motivos de tiempo voy a tratar de hacer las preguntas bastante rápido y empezamos. Entonces, tenemos la siguiente función, b de t igual es a t al cuadrado menos 3t más 2, donde me pide que encuentre la aceleración del tiempo para 4 segundos. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar. Derivamos t al cuadrado, eso me da 2t menos 3t, la derivada sería t al cuadrado menos 3. Entonces 2t, pero sería 2t menos 3. Entonces nos daría 5. ¿Por qué? Porque 4 por 2 es 8, menos 3, 5. Podemos continuar con la siguiente. Por motivos de tiempo voy a tratar de responder así de forma sencilla, pero esto tendríamos que hacer con nuestros estudiantes de forma didáctica. Acá tengo en cambio la aceleración siguiente. 3t al cuadrado más 2t al cuadrado determina la ecuación de la posición. Es decir, si tengo la aceleración, yo tengo que integrar para obtener la velocidad y volver a integrar para obtener la aceleración. No sabemos cuál será, pero vamos a tratar de poner esa opción. Es 3t a la quinta sobre 20 más t a la cuarta sobre 6. ¿Por qué? Porque vamos a ir integrando, ¿sí? 2 veces en este caso hasta obtener la posición. La velocidad es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. En este caso nosotros sabemos que sí, porque es la derivada del desplazamiento, porque va a haber un cambio de desplazamiento en función del tiempo. El desplazamiento, recordemos que lo expresamos como delta R o diferencial de R. Esto es verdadero. Tenemos la siguiente, me dice que la pendiente de la siguiente gráfica representa. Entonces aquí yo tengo tiempo y en este caso posición. ¿Qué representará esto? Recordemos que habíamos dicho que la pendiente de la recta tangente, ¿sí?, a este gráfico representa, en este caso si estamos hablando de tiempo y posición, representa la velocidad. Muy bien. Y por último tenemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. En este caso eso es cierto porque vamos a derivar 2 veces la posición respecto al tiempo. Entonces aquí sería la parte de juego porque los estudiantes tendrían que competir entre ellos, tratar de resolver, tratar de buscar un poquito de información en ese momento y hacerlo lo más rápido posible para que sea entretenido para ellos. Al final el premio será una calificación y puede ser también otro tipo de recompensas como una felicitación en público. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.